¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Yo creo que por respeto a los que ya estamos por aquí, podemos ir iniciando a medida que vayan pasando algunos minutos. Nosotros estamos dando acceso a todos los demás espectadores, así que también hemos abierto ya el streaming con YouTube. Ahí tenemos ya también público, así que yo creo que sin más dilación podemos ir iniciando. Ya hemos dado los 5 minutos de cortesía. Bueno, bienvenidos a todos. De nuevo una tarde más, un día más, aquí a los MindFit Rounds, que son pues estos debates que estamos organizando de la mano de MindFit con expertos en diversos temas relacionados con el bienestar mental, sobre todo. Pero hoy nuestro compañero Néstor pues, nos va a dar una clase magistral acerca de la alimentación saludable y cuáles son las claves según la ciencia. La mayoría de ustedes yo creo que conocen al profesor Néstor, y si no lo conocen se lo presento yo con mucho gusto. Néstor Romero es un conferencista, es profesor y es un investigador español que colabora con diversas universidades, entre ellas pues, la Universidad de Louisville en Estados Unidos, la Universidad de Quality Leadership University en España, la Universidad Europea de Miguel de Cervantes en España, he dicho España, perdón, QLU es Panamá, la Universidad de Chile o la Universidad Central del Valle del Cauca en Colombia. Yo creo que no necesita más presentación, aparte de socio es amigo, así que Néstor, te cedo el escenario y estamos ansiosos de comenzar a escucharte. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Javier, por la cordial invitación. Y bueno, y creo que vamos a tener una sesión con bastantes ideas que quizá alguna va a derribar algunos mitos, ¿no? Y antes que nada, bueno, pues quería explicar un poco cómo es que hablo de un tema del que no me suelen conocer demasiado, ¿no? Es una pasión la que siento por un tema que estuvo vinculado, como decía, con mi carrera profesional, ya que en la ingeniería agroindustrial en la que trabajaba durante 6 años y posteriormente fueron otros 5 años de trabajo, ¿no? Pues me vincularon mucho con la industria agroalimentaria y también con todo lo que era pues, el mundo de la educación en cuanto a nutrición, fundamentalmente orientado al alto rendimiento deportivo, ¿no? Concretamente estuve formando a nivel nutricional pues, a cantidad de grupos de trabajo y de educación en el sector del fitness de alto rendimiento. Y entonces, concretamente, ese primer amor con la ciencia vinculada con la nutrición, que ya veremos que hay bastante de mito, me vino de los últimos años de carrera, allá por mitad de los años 90, con el profesor Pérez y López, que son los conocidos, los llamados como padres de la dieta mediterránea, concretamente del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, en España. Con ellos tuve la suerte de trabajar durante 2 años, cuando todavía se estaba eh, revalorizando el papel de la dieta mediterránea, más concretamente del aceite de oliva, sobre la salud a nivel del Mediterráneo. Y con ellos, bueno, pues se me despertó un interés especial, ya que yo desde muy joven, pues había tenido bastantes crisis en cuanto a la identidad alimentaria. Llegó un momento que fui incluso vegetariano durante 5 o 6 años, ¿no? Ese periodo en el que fui vegetariano, incluso vegano, ¿no? Un vegetariano más estricto. Bueno, pues coincidió justo con los años en los que era joven y estaba recién accedido a la universidad. No estamos hablando de finales de los años 80. Y bueno, y entonces, pues a posteriori, con toda la investigación que he venido realizando en distintas universidades, siempre el tema de la alimentación ha sido bastante colateral. Es decir, no ha habido solamente un interés profesional o un interés personal, sino también un interés vinculado con la colateralidad que había con mis distintos estudios de investigación vinculados con el bienestar humano, la felicidad bueno, y al final al final era un uno. Así que espero que sirva, realmente es algo, voy a comentar incluso algunos consejos prácticos para tener algún tipo de atajos a la hora de tener una alimentación más saludable y bueno, y espero que les guste.
Concretamente, ahora mismo estamos para entrar en el terreno, estamos en un momento en el que se está hablando incluso de la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenética se basa, para explicarlo en pocas palabras, en cómo los genes que hemos heredado de nuestros ancestros están permitiendo pues, que podamos comprender cómo nos comportamos ante los distintos tipos de alimentos. Y la nutrigenómica es precisamente cómo los alimentos que ingerimos están influyendo en la expresión de nuestros genes. Es decir, algo que puede parecer, digamos, curioso es cómo, según lo que vayamos haciendo en un caso u otro, según cómo sean nuestros genes o según cómo estemos comiendo, hay un efecto retroactivo. Y eso al final pues, nos permite cosas como esta, ¿no? Esta concretamente en casa, pues tuvimos hace unas semanas, pues, no sé si fueron 80 o 90 dólares, pues un test de nutrigenómica donde podemos ver cuál es la influencia que están teniendo determinados tipos de patrones actualmente que estamos teniendo en la familia. Esto es a nivel individual. Cómo, también al revés, ¿no? Cómo nuestra carga genética está influyendo en la adaptación o la relación que tenemos con los alimentos, pues cómo nos sentimos, ¿no? Y aquí estamos viendo que hay ciertos, por ejemplo, tipos de vitaminas. Esto es una pequeña parte de estos test que ya son comerciales y hay tantísimos en el mercado, que nos permiten, desde que tenemos ya conocimiento del genoma humano, pues haber detectado gran cantidad de genes que tienen que ver con distintas variables directamente vinculadas con la nutrición. Así que esto es algo tremendamente económico. Hoy día, bueno, pues tenemos acceso, por eso, por menos de 100 dólares a cantidad de estudios, cosa que hace tan solo 10 años o 15 años, hacer algo así, pues suponía unas inversiones de miles de dólares. Y aquí lo que quería preguntar es si creemos que cuidamos correctamente nuestra alimentación, ¿no? Si yo preguntase, quiero que cada uno piense un poco en si cuida la alimentación mucho, algo, poco o nada. Vamos a ver si después de lo que vamos a explicar ahora, seguimos pensando lo mismo. Seguimos pensando que cuidamos correctamente la alimentación y que realmente estamos haciendo todo lo posible por tenerla lo más saludable posible. Y vamos a iniciar entonces con una serie de mitos que están bastante conectados con nuestro ADN ciudadano, son mitos urbanos, que posiblemente algunos de ellos nos sorprendan, porque algunos de ellos corresponden con estudios y con evidencia científica que es bastante reciente, hablando de 2, 3, 4 años de investigaciones, ya que el mundo de la alimentación y de la nutrición humana, pues es un mundo que ha avanzado los últimos años a pasos agigantados. Bueno, por ejemplo, tenemos un pensamiento respecto a los alimentos cero azúcar que hoy día están invadiendo los lineales de nuestros supermercados, que nos van a ayudar no solamente a adelgazar frente a los alimentos azucarados, o incluso a que vayan a ser pues, más deseables y positivos para mantener un correcto balance nutricional. Y la verdad es que últimamente están surgiendo algunos estudios, ya van más de 500 en distintas revistas científicas, que nos hablan del importante efecto que los edulcorantes artificiales están teniendo sobre la microbiota intestinal. Por ejemplo, los 3 más usados actualmente, que son la sacarina, la sucralosa y el aspartamo, se han demostrado que están influyendo en la composición y comportamiento de la flora intestinal y están afectando inclusive a la tendencia a la obesidad. Es decir, algo que en teoría estaba creado para endulzar nuestros alimentos y que nos hicieran sentirnos mejor con un peso más adecuado, evitando cierta ingesta calórica, bueno, pues se ha visto que ha revertido y nos hace más daño del que se piensa, ya que veremos que la microbiota, el microbioma humano, es tan importante como veremos ahora más adelante. De aquí se libran, por supuesto, algunos edulcorantes. Por ejemplo, la stevia, el eritrotiol y el xilitol, por ejemplo, son 3 edulcorantes que
son tan cercanos a compuestos bioquímicos naturales que no están originando ese tipo de impacto sobre la microbiota intestinal y no están afectando, por tanto, a todo ese ecosistema que tenemos en nuestro intestino. Así que vamos a ver ahora otro mito. El mito de que es mejor beber agua embotellada que agua del grifo, ¿no? En muchas ciudades nos quejamos de que el agua quizás no tiene un sabor adecuado, que está un poco turbia y demás. Bueno, pues con muchos estudios que se han hecho a nivel mundial sobre la calidad de las aguas del suministro, digamos, en las ciudades, del suministro público, pues se ha demostrado que no solamente es de mejor calidad que el agua embotellada, sino que tenemos un potente efecto del que cada día tenemos más evidencia, de la influencia de la disrupción hormonal de los distintos tipos de plásticos, fundamentalmente el PET y el polietileno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la Universidad de Granada, cerquita de donde vivo ahora mismo, bueno, pues el último estudio de este año pues ha determinado que más de 100 marcas que tenemos actualmente aquí en el mercado, pues todas, absolutamente todas, tienen una gran actividad estrogénica y androgénica por determinados tipos de sustancias como los falatos, los alquifenoles o las benzofenonas, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de que el consumo de alimentos muy vinculados al plástico no es positivo. Y por eso ahora se está aconsejando en tantos países del mundo, tantos países de Occidente, el consumo de alimentos vinculado, bueno, pues con recipientes a través de latas, por ejemplo, que estén recubiertas con resina epoxi, o del vidrio, ¿no? Que el vidrio realmente es un portante fantástico para todos nuestros alimentos. Así que intentemos consumir alimentos menos vinculados con los plásticos. Otro mito del que tenemos bastante metido en nuestra conciencia es el que las grasas vegetales son mucho mejores para nuestra salud que las grasas animales. Por tanto, debemos evitar las grasas animales a toda costa. Y nos hemos encontrado con cantidad de estudios, concretamente fueron varios metaanálisis en Harvard, donde lo importante es el alimento que lleva, que porta dicha grasa y no tanto si es vegetal o animal. Por tanto, se ha determinado que, por ejemplo, dentro de las grasas animales, el consumo de carne roja, pero fundamentalmente de carnes rojas procesadas, es decir, toda la gran gama de productos ultraprocesados en forma de embutidos que tenemos a nuestro acceso, cualquier lineal de un supermercado en la zona de refrigerados está lleno de este tipo de productos, pues se ha demostrado que son bastante nocivos para nuestra salud. Y además provocan un elevado riesgo no solamente cardiovascular, sino cerebrovascular. Sin embargo, gran cantidad de las grasas animales, como lácteos, huevos, pescados, todo tipo de vísceras, e incluso las carnes blancas, que son casi todas, el pollo, pavo, el cerdo o inclusive el conejo, que es una carne excelente, pues escapan de este efecto. Y no solamente escapan de este efecto, sino que en muchas ocasiones tienen un efecto tremendamente positivo, como el del pescado, el de los huevos y fundamentalmente el de las vísceras. Así que nos estamos dando cuenta de que todo lo que sea procedente de carne es malo y todo lo que sea procedente de vegetal, hablando de grasas, es bueno, pues realmente está siendo un mito, ¿no? Otro punto, por ejemplo, es el de que una copa de vino tinto al día nos protege frente a infartos de miocardio, ¿no? Es algo bastante extendido. Y se ha demostrado en cantidad de estudios científicos, ¿no? Por ejemplo, en Lancet Review hace poquitos meses salió uno bastante interesante, de que a pesar de que el vino entre todos los alcoholes es el más positivo, sobre todo por la enorme carga que tiene de polifenoles, alcaloides, el resveratrol, que es un alcaloide increíble, muy vinculado con la longevidad. Sin embargo, el consumo de alcohol, sea el que sea y la cantidad que sea, tiene un efecto tremendamente nocivo en la salud cerebrovascular. Así que, evidentemente, entre todos los distintos tipos de alcoholes, pues, tomar un poquito de vino tinto quizás no sea, por supuesto, nada nocivo, es el mejor de los alcoholes, pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia nos está indicando que debemos dejar de consumir alcohol, al igual que debemos de dejar de consumir tabaco. Otro, por ejemplo, sería el que debemos limitar el consumo de grasas para perder peso. Y precisamente toda la evidencia científica nos está llevando a lo contrario y lo veremos ahora en unos minutos.
O que, por ejemplo, los zumos de fruta natural son fantásticos para nuestra salud. Ahora que estamos todos hablando de los famosos jugos detox con todo tipo de, bueno, pues de frutas y de verduras, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que potencialmente tienen un peligro por los enormes picos de azúcar que nos van a generar en nuestro organismo, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con todos los zumos y, por supuesto, también con las bebidas edulcoradas, que también tenemos tantas en el mercado. Y también otro mito debería ser el de debemos consumir como máximo 3-4 huevos a la semana para no subir nuestro nivel de colesterol. Bueno, pues la evidencia nos lleva a todo lo contrario. El huevo es un superalimento, quizás sea, junto con el hígado, el alimento más beneficioso que tenemos sobre la salud cardiovascular y cerebrovascular, aunque parezca lo contrario. Y realmente los mayores consumidores de huevo per cápita del mundo, que son los japoneses, precisamente son los que más viven, ¿no? Con lo cual tiene que haber, también hay bastante evidencia a nivel poblacional. O, por ejemplo, otra sería que debemos tomar suplementos vitamínicos para estar sano. Precisamente lo que vamos a hablar hoy es de que con unos, digamos, un consumo moderado de cierto tipo de alimentos que son tremendamente saludables, son los llamados alicamentos, alimentos que son medicamentos, nos podemos ahorrar absolutamente cualquier inversión a través de cualquier tipo de suplemento. No nos hace falta y por suerte tenemos cantidad de alimentos muy económicos, muy accesibles, pues al alcance de la mano, en cualquier lugar del mundo. Así que vamos a ver entonces un poco de historia. Vamos a ver qué es lo que podemos observar de nuestro mundo y de nuestra historia como seres humanos, como una especie que ha conseguido globalizarse y ha conseguido, pues, dominar el planeta en el que vivimos. Y bueno, ¿y qué hemos comido durante todo este tiempo? Para entender un poco por qué ahora la ciencia nos está indicando cierto tipo de patrones que tienen bastante interés en que hagamos las cosas bien. Bueno, pues según la ciencia, y aquí tenemos ya pues una mezcla no solamente de lo que nos dice la medicina o lo que nos dice la bioquímica o la microbiología, sino lo que nos dice incluso la antropología, ¿no? ¿Qué debemos comer según la ciencia? Bueno, pues investigando determinados tipos de poblaciones ancestrales, todavía, por suerte, tenemos pues grupos humanos que han sabido conservar bastante de la esencia que han vivido durante cientos o incluso miles de años, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, los chimané en Bolivia, bueno, pues consumen bastantes tubérculos y también consumen algunos pescados de río. Los Yanomami en Brasil, pues consumen fundamentalmente insectos y consumen algunos pequeños animales, ya que aunque la selva amazónica, la selva más profunda del río Amazonas, pues es una zona donde parece que es muy rica en alimentos, sin embargo es una zona tremendamente pobre. Tuve la suerte hace casi 30 años, bueno, pues de estar viviendo durante varias semanas con una tribu que estaba recién contactada entre los Yanomami, ¿no? Y la verdad que aprendí cosas bastante interesantes de cómo somos los seres humanos, ¿no? Después, por ejemplo, los Hadza en Tanzania son los principales consumidores de miel del mundo, ya que viven en zonas esteparias muy secas y donde prácticamente pueden llegar a cazar algún tipo pues de pequeño animal y de tomar miel. Y prácticamente no tienen acceso a ningún alimento vegetal porque prácticamente no existen. Y por último, tenemos los Inuit en Groenlandia, donde básicamente tienen una salud cardiovascular increíble, o sea, de libro, y sin embargo, pues ellos solamente consumen productos animales, ya que imaginemos que en Groenlandia pues nunca han existido ningún tipo de producto animal, ¿no? De producto vegetal, perdón, solamente productos animales. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con escenarios muy diferentes unos de otros y todos coinciden en que esas poblaciones de cazadores y recolectores tienen una excelente salud metabólica y cardiovascular. E incluso muchísimas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión o incluso la demencia senil, pues prácticamente pues no existen referencias. Es decir, algo tienen que estar haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros, a pesar de que ellos comen muy diferente. Y bueno,
Y vamos a irnos entonces a un refrán popular, este es un refrán que oía aquí en zonas rurales, en Andalucía, que decía que para vivir muchos años hace falta poco plato, mucho trato y gastar suela de zapato. Es decir, tenemos que comer poco, tenemos que tener muchas relaciones sociales y tenemos que caminar mucho, tenemos que movernos mucho. Y esto, precisamente, este refrán, pues resume todo lo que la ciencia nos está indicando respecto a la nutrición. Así que, a pesar de lo que nos dice la ciencia, a pesar de lo que nos dice la evidencia de todas las poblaciones de cazadores, recolectores que tenemos todavía a nuestro acceso, y a pesar de lo que nos dicen los refranes, pues estamos muy lejos de ese tipo de consejos. Nunca habíamos estado tan sobrealimentados, pero a la vez tan desnutridos. Es decir, nunca habíamos tenido acceso a tanta oferta de alimentos a golpe, pues de abrir una nevera, a golpe, pues de abrir una vitrina o un mueble, sino que esos alimentos cada día son más pobres en cuanto a diversidad nutritiva. Sí, son productos más básicos que aportan menos cantidad de sustancias que veremos ahora que son importantísimas. Así que tenemos mucha sobrealimentación, pero sin embargo estamos desnutridos. Y eso nos está llevando a una pandemia mundial de obesidad. Básicamente, desde el año 75, que tenemos ya las primeras referencias a escala global, gracias a la FAO, pues resulta que la obesidad casi se ha triplicado a nivel mundial. Y ya el sobrepeso alcanza ya a más del 40% de la población. Es decir, estamos viviendo una pandemia de sobrepeso y de obesidad. Y bueno, y aquí estamos viendo una gráfica donde tenemos países como Estados Unidos en los que la obesidad ya alcanza el 66%. Es decir, unos datos que son bastante preocupantes, y estamos viendo a la derecha cómo el sobrepeso y la obesidad no paran de subir año tras año. El escenario que tenemos para el 2025, la verdad que es dantesco. O sea, cómo más de la mitad de la población estaría sufriendo por obesidad y por sobrepeso. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque parece que las políticas que estamos teniendo en países incluso muy desarrollados, como pueden ser aquí en este caso Estados Unidos, Finlandia o Canadá, pues no están funcionando. Con lo cual, algo estamos haciendo mal. Y ya hemos llegado, al igual que hemos llegado ya, claro, como todos sabemos, a los 8.000 millones de habitantes. Bueno, pues ahora tenemos 1.500 millones de obesos en el mundo. 1.500 millones. Y de hecho, mueren el doble de personas por obesidad que por tabaco o por hambre. Es decir, algo que hace unos años habría parecido difícil, ¿no?, de comprender. Y la relación de la obesidad con muchas dolencias vinculadas con cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer o enfermedades mentales es directa y es irrefutable por cualquier científico. Es decir, que ya toda la evidencia nos lleva a que la obesidad nos lleva hacia un camino pues bastante pernicioso para nuestra salud. Así que bueno, ya visto lo visto, que esto es algo importante, vamos a ver una serie de consejos sobre qué comer, ¿no? Cómo podemos intentar aplicar de manera práctica pues hábitos que nos permitan tener una salud de hierro. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, algo que quizá nos suene, pero que muy pocas personas tienen en la cabeza en el día a día, es que sufrimos una epidemia de elevado índice glucémico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el índice glucémico lo que nos mide es la rapidez con la que los glúcidos, procedentes de los carbohidratos, pasan a la sangre en forma de glucosa, y eso origina picos que deben ser controlados con la insulina. Lo que nos está pasando actualmente es que estamos consumiendo demasiados alimentos con un índice glucémico alto, que veremos, alto o muy alto, que veremos que durante nuestra historia como seres humanos pues nunca había ocurrido. Apenas teníamos acceso a alimentos con un índice glucémico alto, ¿vale? Es algo nuevo. Y esos picos de insulina que estamos permanentemente sufriendo,
nos origina una pandemia de insulinoresistencia. Es decir, que concretamente se nos va cansando el sistema y directamente pues pasamos a sufrir pues una gran parte de la población de diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes originada por la alimentación. Así que la diabetes tipo 2 pues realmente nos está haciendo mucho daño y va a afectar a los síndromes que estamos sufriendo en nuestras sociedades actuales, síndrome de inflamación crónica, que básicamente va a afectar todo, a nivel cardiovascular, incluso al cáncer, a nivel de inmunodeficiencias y, bueno, y a nivel cerebral. Con lo cual, todo está encadenado. El consumo de estos alimentos con un índice glucémico alto nos va a afectar negativamente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos alimentos de los que tanto abusamos y que antes no existían en nuestra alimentación? Pues fundamentalmente todo lo que son pues, comidas hechas a base de patata, a base de arroz blanco, a base de pan blanco, todo tipo de bollería, todo tipo de postres. Al final el arroz, claro, el arroz no integral, el maíz, todo eso nos va a llevar a que evidentemente tengamos esos picos de azúcar en sangre y que nos va a hacer tanto daño. Sin embargo, estamos dejando de consumir alimentos que tienen un índice glucémico bajo y que nos permiten tener mucha más salud cardiovascular, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que son legumbres, garbanzos, lentejas, judías, alubias, las frutas, la mayor parte de las frutas, aunque algunas tienen alguna cantidad más elevada de glucosa, ¿vale? Y estarían ya en el lugar de más alto índice glucémico, pero la gran mayoría se encuentran en ese área, ¿no? Todo lo que son frutas, todo lo que son productos lácteos y lo que son fundamentalmente las legumbres, que tienen un índice glucémico bastante bajito, acompañado, por supuesto, de hortalizas y verduras. Bueno, pues tenemos que cambiar un poquito eso. Incluso esos alimentos, como los cereales blancos, o sea, los cereales refinados, que podemos consumir en forma de cereales integrales, bueno, pues nos pueden venir muy bien porque pueden bajarnos ese índice glucémico. Y de hecho, la pirámide alimentaria actual, la que todos tenemos en mente y la que todavía la FAO pues, está de alguna forma defendiendo, pues es una pirámide que ha sufrido bastante poca transformación y que se basa, cuando nació en los años 70, pues no recuerdo si fue en Suecia o en Noruega, pues realmente nació con un criterio más económico, más economicista, ¿no? Es decir, qué tipo de alimentos pueden consumir nuestras familias para que evidentemente sean saludables y que esos alimentos pues no sean muy costosos, ¿no? Entonces fue una pirámide un poquito más economicista que funcional a nivel nutritivo, ¿no? Pero que básicamente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos intentó cambiar en los años 80, a principios de los 90, intentó cambiar a toda la población con una pirámide de este tipo, donde el consumo de carbohidratos a través de pastas, a través de cereales, pues era prácticamente la base, y eso nos ha originado pues la pandemia más grande de obesidad y de cardiopatías que ha tenido el mundo en la historia, ¿no? Y es el que está sufriendo Estados Unidos. Así que ellos se están dando cuenta de que intentar eliminar la ingesta de productos cárnicos en exceso, porque en Estados Unidos se consumía demasiada carne, y transformarlos en este tipo de ingestas tan voluminosas, pues al final parece que no está siendo tan correcto como parecía. De hecho, si echamos un poquito, me acuerdo cuando estudiaba, estuve 2 años trabajando en el departamento de genética vegetal en la Universidad de Córdoba, estoy hablando de principios de los años 90, ya se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba del índice glucémico de los distintos alimentos, de los cereales que tenemos en nuestro entorno. Aquí estamos viendo en esta imagen, estamos viendo cómo era el maíz original, que es el teosinte, es una especie que todavía existe en muchos lagos en México, ¿vale? Y cómo es el maíz actual. Es decir, no se parece nada el maíz que existía en el medio natural hasta que el hombre descubrió la agricultura, no se parecía nada con el maíz actual. O no se parecía nada el trigo, el agilops, pues al trigo actual. O no se parecía nada el acebuche, que es el origen del aceite de oliva y del olivo, al olivo actual. Es decir, que realmente lo que ha hecho, digamos, la mejora genética del ser humano, desde hace 10.000 años, ha sido incrementar el volumen de la carga
de energía de nuestros alimentos de una forma artificial. Y para eso nuestro cuerpo no está acostumbrado. De hecho, el ser humano, hasta que descubrió la agricultura, apenas ha consumido, por ejemplo, cereales, porque eran prácticamente incomestibles, ¿no? Así que aquí lo que estamos viendo es que la evolución tecnológica es muy rápida. Estamos en un mundo industrializado que avanza muy rápido y, sin embargo, la evolución genética es muy lenta. Prácticamente tenemos el mismo cuerpo y el mismo ADN que hace alrededor de 280.000 años, con lo cual no estamos adaptados para este tipo de alimentos. Y además lo que nos pasa con tanto consumo de alimentos refinados, altos en calorías y en azúcar, es que es más rápida la conversión de azúcar en grasa que de grasa en grasa, aunque parezca algo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, digamos, nos recompensa, el sistema de recompensa cerebral nos lleva a que cuando consumimos productos tremendamente dulces, nos premia con un placer indiscutible. Y eso se debe a que en la naturaleza nunca ha habido alimentos excesivamente dulces, salvo algunas frutas de temporada o posiblemente algo de miel que alguna población tuviese la suerte de poder consumir. Es decir, que realmente el consumo, el paso de azúcar a grasa es muy rápido, es muy eficiente para evitar esos picos de glucosa en sangre, y además eso nos hace perpetuar la especie, es decir, todo lo que sea acumular grasa al ser humano que sufría tantos periodos de carestía le venía genial. Y el azúcar, pues realmente es tremendamente adictivo. Hablando de azúcar como de la sacarosa blanca que tenemos a través de alimentos como la remolacha o como la caña de azúcar, ¿no? Donde básicamente el azúcar nos lleva a que sea 8 veces más adictivo que la cocaína y activando los mismos sistemas de recompensa cerebral. El segundo punto, el primero hemos dicho que era todo lo que tiene que ver con el índice glucémico, es decir, tenemos que irnos a alimentos con menor índice glucémico. Las legumbres son baratas, por ejemplo, y son fantásticas para ello, o los frutos secos. Podemos irnos ahora al perfil de ácidos grasos. Sería el segundo punto que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en lo que comer. Y para ello tenemos 4 tipos de grasas. Tenemos las saturadas, procedentes de carnes, de productos cárnicos, mejor dicho, productos animales, y quizá alguno vegetal, como el aceite de coco, palma, palmiste. Tenemos los monoinsaturados, fundamentalmente el aceite de oliva o el de nuez o el de almendra. Los poliinsaturados, que son los presentes en todas las semillas, pues aceites de girasol, aceites de ecanola o de colza, aceite de soja, aceites de maíz. Y por último, los trans, que los trans son todos los aceites que hemos transformado en nuestras estructuras industriales para hacerlos sólidos. Estos aceites trans, estas grasas trans, son bastante peligrosas porque lo que hacemos es invertir incluso el giro que tienen los ácidos grasos. Y se ha demostrado que tiene una enorme implicancia no solamente en la salud cardiovascular, sino en el cáncer. Es decir, los trans son todas las margarinas vegetales que compramos en el supermercado, por ejemplo, las margarinas en vez de la mantequilla, todo lo que son los productos, toda la comida chatarra, la comida basura, suele trabajar siempre con grasas trans, porque son mucho más baratas y son muy fáciles de mantener y no se enrancian. Así que la industria prácticamente, toda la bollería, recurre a las grasas trans. Esas deberíamos evitar lo que podamos. Y veremos que dentro de los poliinsaturados tenemos los omega 3, omega 6. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el perfil omega 3. El omega 3 es un ácido graso indispensable para nuestra salud cerebral y también influye mucho en el sistema inmunitario, es decir, tanto a nivel nervioso como a nivel inmunitario, el omega 3 es fundamental y lo necesitamos en cantidades importantes. Nuestro cerebro demanda, por ejemplo, muchísimo omega 3. ¿Qué problema tenemos? Pues que la mayor parte de los alimentos que consumimos, las grasas que consumimos, son grasas omega 6, que son, digamos, grasas que compiten por la misma ruta metabólica. Así que actualmente comemos mucho menos omega 3 que en el pasado, muchísimo menos. Antes la relación era 3:1 y ahora la relación es 20:1, para que nos hagamos una idea. Y además, como comemos tanto omega 6 en forma de aceites
pues como hemos dicho, aceite de canola, aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol, esos compiten contra nuestro omega 3 y al final hace que podamos, digamos, recurrir menos. Dentro del origen de los omega 3, que son importantísimos, este sería el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, consumir todo el omega 3 que podamos, pues fundamentalmente tenemos dos orígenes, el vegetal y el animal. El vegetal, aunque es importante en frutos secos como la almendra o la nuez o los piñones, o es importante también en el brócoli, en el sésamo e incluso en la soja, el problema que tenemos con el ALA, que es el ácido alfa-lilolénico, ¿no? Es que es muy difícilmente absorbible y metabolizable por el ser humano. Sin embargo, el EPA y el DHA, que son los de origen animal, en forma del pescado como el salmón, del pescado azul, de las vísceras, del huevo, es tremendamente asimilable. Prácticamente asimilamos el 100%. Con lo cual, bueno, pues si somos veganos o vegetarianos tenemos que tener cuidado a la hora de, claro, de tener en cuenta que tenemos que tener un perfil en omega 3 elevado en nuestra alimentación para poder suplir la dificultad que tenemos para asimilarlo, ¿no? Así que, muy importante, el consumo, el perfil lipídico que estamos consumiendo. Y el tercer punto sería el de la saciedad. Es decir, hemos visto todo lo que es índice glucémico o todo lo que es el perfil lipídico, o sea, cómo están formadas nuestras grasas, pero el tercero sería la saciedad. ¿Cómo podemos intentar comer menos o con una dieta menos calórica que al final nos haga engordar, que es una pandemia que estamos sufriendo en nuestra sociedad? Pues fundamentalmente son 5 puntos. Y algunos de ellos quizás nos confundan, ¿no? Primero el de la fibra. La fibra tiene una capacidad lastre, es decir, que nos hace que nos saciemos muy elevada. También alimentos de bajo índice glucémico, como por ejemplo las legumbres, nos sacian mucho más que los cereales blancos. Por ejemplo, la masticación. Masticar coherentemente, masticar los alimentos y estar en el lugar donde tenemos que estar, que es comiendo y no pensando o navegando a través de nuestro móvil, de nuestro celular o viendo la televisión. Tenemos que comer con conciencia, pues cuando masticamos incrementamos el nivel de saciedad. Por supuesto, consumir grasa y consumir proteína, ¿vale? Y de hecho, como veremos, muchas dietas pecan precisamente de intentar erradicar la grasa, por ejemplo, digamos, del perfil de alimentos que vamos a consumir. Y eso es todo un error, ¿no? Así que vamos a hablar, por ejemplo, de las proteínas, del apalancamiento proteico, ya que más de la mitad de la energía que ingerimos en forma de proteína la consumimos en su metabolismo. El metabolismo proteico es tremendamente complejo, ¿no? Y la ruta de los famosos aminoácidos, bueno, pues es un mundo. Así que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la proteína y la grasa nos ayuda precisamente a comer menos. Aunque pensemos, bueno, son alimentos calóricos. Sí, pero tienen una capacidad lastre muy elevada. Y después también es importante, como decíamos, intentar masticar. ¿Y qué problema tienen los alimentos líquidos? Pues que no existían en la naturaleza. De hecho, los alimentos líquidos es algo bastante nuevo, bastante novedoso, y precisamente por eso casi todos los niños hoy día tienen malocución dental, ¿vale? Se mueven los dientes, sobre todo de la mandíbula en la parte inferior, se nos mueven. ¿Por qué? Porque precisamente masticamos poco, ¿vale? El ser humano está hecho siempre un ser bastante masticador, y bueno, y como no masticamos, casi todos los alimentos son blandos o líquidos, bueno, pues nos llevan a una frase muy curiosa que dice que comemos como cerdos y engullimos como patos. Así que tenemos que tener cuidado, intentar consumir menos alimentos tan blandos, intentar masticar. Y también tenemos que intentar evitar lo que podamos alimentos procesados y sobre todo los ultraprocesados, aquellos alimentos que tienen una carga enorme de azúcares, grasas de baja calidad, de potenciadores del sabor y saborizantes, de sal. ¿Por qué? Porque son alimentos baratos, sabrosos y muy fáciles de conservar. Y eso la industria le saca unos márgenes enormes. La industria alimentaria, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, nos permiten pues llegar mucho más lejos a nivel económico que, por ejemplo, cuando usamos productos frescos donde existe muchísimas mermas debido al proceso logístico, ¿no? De entrega, tanto desde la recolección de una fruta hasta la entrega al cliente, bueno, pues existen muchas mermas, ¿no? Con los productos ultraprocesados eso no ocurre. Y básicamente tenemos productos
digamos, donde no existen mermas. Así que los consejos serían, para ir finalizando, consumir más cereales integrales, por supuesto, pero incrementar de forma notable las legumbres o los frutos secos. Los frutos secos, fundamentalmente almendra, nuez, los piñones, ¿vale?, que son también milagrosos, y bueno, y después el resto de frutos secos junto con los cacahuetes, ¿no? Después, consumir verduras y frutas frescas. Cada día consumimos menos alimento fresco y de hecho cada día se cocina menos en casa, con lo cual tenemos que intentar comer más en casa y comer más productos crudos. Tenemos que intentar evitar los alimentos fritos y ahumados. Se producen cantidad de aminas y compuestos heterocíclicos procedentes de la carbonización de los extremos de los ácidos grasos cuando freímos, sobre todo con aceites de baja calidad. Es decir, aceites de oliva pueden soportar hasta 7 o 8 frituras, pero cualquier aceite vegetal con una sola fritura ya está acumulando gran cantidad de componentes neurotóxicos. Así que intentemos evitar, por supuesto, la fritura. Después, consumir aceites de mejor calidad, es decir, si podemos elegir, sabiendo que los precios hoy día están disparados, ¿no?, a escala global, bueno, pues intentar consumir menos aceite, pero por ejemplo aceites de mayor calidad, como el aceite de oliva, sobre todo aceite de oliva virgen o virgen extra, ya que el aceite de oliva secas tiene una gran cantidad de aceite refinado, como ocurre con el aceite de maíz, de soja o el aceite de girasol, que son aceites industriales que se obtienen a través de grandes presiones y de disolventes químicos. Es decir, que no es un aceite, no tiene nada que ver con los aceites vírgenes, que fundamentalmente son el de nuez y el de oliva, ¿no? Así que intentar consumir aceites de mejor calidad. Evitar lo que podamos los productos azucarados y ultraprocesados, que sabemos que son fundamentales. Todos tenemos en mente alguna bebida gaseosa, alguna soda de color negro, ¿verdad?, en nuestra mente, que tiene una carga tanto de azúcar como de edulcorante, si es 0,0, pues bastante elevada. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, existe un ingrediente en este tipo de sodas, que es el ácido ortofosfórico, que se usa para evitar el vómito cuando consumimos un jarabe como el que nos brindan, porque realmente la carga de azúcar es tan elevada que si no tuviésemos ácido ortofosfórico, que nos da ese picor y esas burbujas, pues realmente no podríamos ni tomarlo, sería un jarabe, ¿vale? Así que para que veamos cómo la industria sabe trabajar, cómo funciona nuestro paladar y nos hace que alimentos tremendamente azucarados nos enganchen, hemos visto el poder de adicción que tienen y, bueno, y utilizan cierto tipo de ingredientes para hacerlo. Hay que consumir más pescado y menos carne, ¿vale? Esto es importantísimo. Consumir más vísceras y huevos. Las vísceras son tremendamente baratas. Es un producto que básicamente está denostado en todas las sociedades occidentales. Y lo que siempre nos enfocamos es en el músculo, ¿no? Es en el filete, o nos enfocamos en la pechuga, o nos enfocamos en el muslo, pero dejamos todo lo que son las vísceras de lado, ¿no? Pues las vísceras tienen unas cualidades increíbles, son alimentos tremendamente ricos, no solamente en omega 3, sino en cualquier tipo de vitamina liposoluble, que son tan demandadas por nuestro organismo y que básicamente no podemos producirlas, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta todo eso. Algo que es fundamental, el consumo de productos fermentados. Productos fermentados pueden ser desde el yogur, que es el más conocido, hasta puede ser el queso, pero el queso no industrial, sino queso que sea un queso natural sin pasteurizar. Es decir, un queso fundido para utilizar sobre la pizza, pues evidentemente ese no tiene ningún tipo de carga microbiana. Tenemos que usar quesos normales, quesos o frescos o curados, que sean quesos no industrializados, ¿no? No quesos fundibles. Esos no nos aportan nada, ¿no? O por ejemplo, o las aceitunas encurtidas, o los pepinillos, las cebollas encurtidas, el chucrut, que está hecho con col, o cualquier tipo de alimento que nos pueda aportar esa carga microbiana. Uno de los alimentos más interesantes en este caso es el del kéfir. El kéfir es un alimento barato, nos produce una leche fermentada mucho más barata que el yogur inclusive, porque no necesita temperatura, y el kéfir lo podemos incluso cultivar en casa, ¿vale? Es algo tremendamente simple y tenemos, en vez del yogur, que tenemos 3-4 lactobacillus, en el caso del kéfir tenemos, pues, entre levaduras y bacterias, tenemos pues más de 50, con lo cual, para cultivar lo que veremos ahora es fundamental.
Y quiero comentarles, por ejemplo, siguiendo con todo este esquema, un caso práctico, ¿no? Un desayuno que me suelo tomar pues casi todas mis mañanas y que tiene un coste menor a $2, a 2 euros, ¿no? Que básicamente es una tostada de pan integral, multicereales, ¿vale? Tiene varios cereales, es algo bastante accesible hoy día. Después, el hígado de bacalao ahumado en su aceite se usa un poquito porque tiene un sabor fuerte, sabe a pescado, evidentemente, ¿no? Y se usa sobre la tostada. Encima le echo un poquito de humus de garbanzo, guacamole con aguacate, un poquito de huevas de pescado, que también es muy barato porque es un producto prácticamente que nadie consume. Un vaso de kéfir que fabrico en casa con miel natural, un puñadito de dátiles, nueces, almendras, piñones y pasas y una onza de chocolate negro al 85% con stevia, edulcorado con stevia, ¿no? Que también es bastante económico. Bueno, pues todo eso lo tengo calculado, ¿vale? Todo para que mis alumnos pudiesen comprender que esto es una realidad, pues tiene un coste ridículo, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta de que es posible, con un poquito de esmero y un poquito de hábito, pues conseguir tener, por ejemplo, un desayuno que te haga estar tranquilo todo el día de que estás comiendo bien, de que estás por lo menos ingiriendo gran parte de todo lo que necesitas a nivel de micronutrientes durante todo el día, ¿no? Y además un efecto beneficioso sobre tu salud desde las primeras horas del día. Y aquí también quisiera hablar un poquito sobre el microbioma, ¿no? Porque muchas veces hablamos sobre lo que es la nutrición directamente a través de la alimentación, pero no nos damos cuenta de un eslabón que está intermedio, que es muy importante, que es el microbioma, que tenemos cada uno más de 2 kilos de bacterias en nuestro intestino y tenemos que saber por qué están ahí y por qué son tan importantes. Pues últimamente no se para de hablar del microbioma. ¿Por qué? Porque tiene un efecto tremendo sobre nuestra salud cerebral y influye en cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa, la salud mental, incluso influye en el comportamiento humano. De hecho, el trasplante fecal, trasplantando bacterias, digamos, buenas a personas que ha tenido una disbiosis, ha tenido un desajuste en su microbioma, pues es fundamental. Y de hecho, por ejemplo, se están utilizando actualmente trasplantes fecales tanto en Estados Unidos como en Alemania, en otros países todavía falta algo de regulación, para que personas delgadas, un reemplazo biótico de estas bacterias buenas en una persona obesa le ayuda a reducir su nivel de obesidad a tasas increíbles, cosas que no se consiguen muchas veces ni con medicación. O, por ejemplo, o personas que sufren depresión respecto a personas que están sanas, ¿no? Mentalmente. Bueno, pues todo eso al final se está convirtiendo en actualmente es una tendencia en ciencia, todo lo que tenga que ver con el microbioma. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que hoy día vivimos en una sociedad donde todo está limpio, donde tenemos una asepsia brutal, donde prácticamente no nos contaminamos de microbios, pues prácticamente por nada, ni por las aguas, ni por los alimentos, ni por donde vivimos, que realmente la amplitud microbiana que teníamos en el pasado, pues hoy día es ridícula, ¿no? Por ejemplo, todas esas tribus ancestrales que hemos visto, ha habido bastantes estudios analizando su microbiota y han detectado, claro, que la riqueza que tienen ellos es mucho mayor que la nuestra. Con lo cual, posiblemente eso esté influyendo bastante en su salud, ¿no? Y bueno, y quiero contar un caso concreto de que nada en la vida se consigue sin esfuerzo, pero a veces existen algunos atajos, ¿no? Ya con esto acabo, y básicamente es una receta que tengo después de estar tantos años emocionado con el cuidado no solamente del microbioma, sino emocionado por toda la evidencia que nos lleva a cómo cierto tipo de productos vegetales nos llevan a tener unos beneficios tremendos en la salud, pues cómo he preparado, bueno, pues una composición a través de alimentos pues, bastante ricos y accesibles que me llevan, por ejemplo, a estar tranquilo de que estoy cuidando todo lo posible, aportando esa variabilidad alimentaria que no tenemos con las dietas actuales, ¿no? Y sin tener que pagar prácticamente nada. Bueno, pues como todo eso se basa en el concepto de hormesis. Hormesis es, como decía Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno, ¿no? Al final todas las plantas se defienden de los rumiantes, o se defienden de los insectos, o se defienden del ser humano, pues utilizando cierto tipo de alcaloides que en cierta cantidad son tremendamente positivos en la salud,
¿vale? Pero que evidentemente el consumo excesivo pues puede llegar a sufrir algo. Bueno, pues le voy a regalar una receta prebiótica, en algún caso también es probiótico, por las levaduras de cerveza, como veremos ahora, y también hormético, es decir, que con muy pequeñas dosis de ciertos alimentos que son muy económicos, nos permiten estar tranquilos de que estamos aportando sin necesidad de ningún suplemento, ninguna cápsula, ni ningún comprimido, pues aportar nada extra, ¿no? Bueno, pues concretamente, todas las mañanas, desde que tengo, bueno, de que tengo recuerdo, bueno, pues preparo distintos tipos de compuestos. En este caso, este es uno de ellos. Al zumo de naranja natural, que intento no tomar mucho, porque sabemos el pico insulínico que nos genera, ¿no? Pero bueno, con algo hay que mezclarlo con agua, pero con agua no está tan atractivo a nivel de sabor. Bueno, pues se le mezcla un poco de polvo de ajo, de polvo de canela, polvo de cúrcuma, polvo de jengibre, levadura de cerveza y germen de trigo, que es tremendamente barato. Cualquier supermercado tiene kilos de estos productos a unos precios ridículos, porque son básicamente residuos de la industria alimentaria, ¿vale? Porque no se quieren. Cacao en polvo, que también es bastante económico. Polvo de pimienta negra, anís molido y clavo molido. Es decir, todos estos productos los tenemos en un supermercado y además de unos precios totalmente accesibles. Bueno, pues todo esto se le pueden añadir otro tipo de polvos de otras plantas que ya que sí que tenemos que comprarlo en herboristerías o tenemos que comprarlos en otros lugares, como el polvo de regaliz, de ashwagandha, que es una planta, la única que ha determinado la ciencia que lucha realmente contra la depresión, inulina, que viene de la chicoria, que es el mejor alimento para nuestra microbiota, el ginkgo biloba, que es una planta china, es un árbol chino, milenario, que tiene unos efectos neuroprotectores increíbles, el polvo de moringa también en la India, el polvo de alcachofa, que lo tenemos mucho en casa y demás, ¿no? Bueno, pues realmente ese zumo, ese jugo de naranja, con una cucharada y media o 2 cucharadas de esa mezcla de polvos que realmente son bastante económicos, me sale aproximadamente a $0,96, ¿no? En euro, un euro prácticamente, ¿no? Un euro menos algo. Bueno, pues básicamente se puede llegar a estar muy tranquilo de que estamos metiéndole a nuestro cuerpo una gran dosis hormética de una gran variabilidad de alimentos a un coste ridículo. Por ejemplo, para que vean un poquito cómo la industria al final nos engaña con este tipo de sustancias, que el polvo de jengibre, que está ahora muy de moda, ¿vale? Y que, por ejemplo, en países de Latinoamérica en muchos países existe una gran cantidad de accesibilidad hacia lo que es el jengibre, ¿no? Porque es una planta muy productiva y que prácticamente crece en cualquier lugar, ¿no? Bueno, pues el jengibre, el gramo de jengibre cuando compramos las cápsulas, pues es alrededor de 0,30 euros, o sea, 30 céntimos, 30 centavos, el euro y el dólar están parecidos, ¿no? Mientras que si compramos el polvo de jengibre, que se vende casi en cualquier lugar, polvo seco, pues el precio del gramo baja hasta 0,011, es decir, casi 30 veces más barato. Bueno, pues en eso nos basamos, en intentar comprar el polvo que puede durar durante meses o años sin ningún tipo de problema, no tiene ningún problema de conservación y nos origina un ahorro enorme en nuestra inversión para cultivar nuestra microbiota y hacernos mucho más saludables. Por ejemplo, para que veamos y ya para acabar, algunos ejemplos de lo que nos ofrecen este tipo de alimentos que son milagrosos, pues el ajo, como decíamos, pues tiene saponócidos, terpenos, alaína, todos tienen una gran cantidad de alcaloides, terpenos, terpenoides, flavonas, que son sustancias que al final tienen un efecto beneficioso en la salud increíble, ¿no? La levadura de cerveza, por ejemplo, que es muy barata, que es un subproducto de la fabricación de la cerveza, ¿vale? Pues prácticamente 1 kilo tiene un coste de 4 o 5 euros máximo, ¿no? Pues aparte del mayor complejo vitamínico B que tenemos actualmente en la naturaleza, todo el complejo vitamínico B, pues tiene también Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es una levadura que es la que produce la fermentación del vino y de la cerveza, ¿no? Y la tenemos viva en este caso, ¿no? Es revivificable, con lo cual un producto tan barato tiene un efecto beneficioso en nuestra salud increíble, ¿no? El jengibre, la cúrcuma, la canela, que es también tan barata, la pimienta negra, la alcachofa, bueno, son productos que tienen una gran cantidad de sustancias beneficiosas y que nos llevan a tener pues una salud de hierro. Así que al final, para concluir, lo importante es que tengamos en cuenta
evitar todo lo posible los alimentos ultraprocesados, porque sabemos que no nos vienen para nada bien, la evidencia en eso es totalmente clara, y tener en cuenta siempre el índice glucémico, el tipo de grasas que estamos consumiendo y, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de ingesta calórica que tenemos en nuestras sociedades actuales, tener en cuenta la palatabilidad, lo bueno que están los alimentos junto con la saciedad. Es decir, buscar alimentos quizás con algo de menos sabor, pero que sean mucho más saciantes. Así que nada, les dejo con estas ideas. Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que quieran lanzar. Muchísimas gracias, Néstor. De Muchas hecho, sí gracias. hay bastantes preguntas. Hay bastantes preguntas, pero bueno, como no queremos y no, tampoco tenemos tiempo para responderlas todas, te lanzo, digamos, algunas que he seleccionado. Fantástico, genial. Arnoldo nos ha hecho un par de comentarios, entre ellos una pregunta y comenta cómo se relaciona la alimentación con el estado emocional de las personas. Pues muchísimo, ¿no? Como se suele decir, somos lo que comemos, ¿no? Se ha demostrado que la alimentación influye enormemente en la microbiota intestinal, y la microbiota forma parte del sistema nervioso entérico, que es nuestro segundo cerebro. De manera que, por ejemplo, personas que han sufrido un nivel alto de estrés se traduce en una disbiosis, es decir, una desregulación de su equilibrio microbiano, y eso afecta finalmente, bueno, pues a nivel de salud física. Podemos ingerir peor los alimentos, tenemos más tendencia al sobrepeso y demás. Pero ocurre al revés. Es decir, cuando nuestra microbiota, porque no la alimentamos de manera correcta, pues no es lo suficientemente rica o equilibrada, estamos afectando a nivel emocional. Eso por un lado. Y el otro punto que es importante es el de la ingesta de omega 3. El omega 3, cada día existe más evidencia de que es algo que debemos cuidar, ya que en nuestras sociedades estamos ingiriendo muy poca carga de omega 3 y además gran parte es vegetal, por lo cual es mucho menos asimilable. Así que todas las personas que consumen grandes cantidades de omega 3 suelen tener un desarrollo cognitivo y un equilibrio emocional mayor que aquellas personas que no consumen tanto. De hecho, como ahora se ha demostrado que nuestro cerebro no solamente es neuroplástico, sino que incluso se favorece la neurogénesis, también se ha demostrado que en aquellas personas que tienen una dieta más equilibrada, pues evidentemente tenemos mucho mejor, una mejor situación de control emocional importante. También, para acabar, también influye mucho la gran cantidad de ingesta de productos azucarados que estamos viviendo actualmente. O productos azucarados o productos enormemente palatables, que hacen que básicamente nuestro cerebro pues sufra un estado de adicción a ese tipo de alimentos que nos lleva también a mucho menor control emocional. O sea que al final es todo un mundo de efectos, de causas y efectos que nos llevan a preocuparnos, por supuesto, no solamente por la salud física a través de la actividad física o la salud mental directamente, sino también de la salud a nivel de la nutrición, de la alimentación. Buenísimo. María nos consulta, según la ciencia deberíamos ser vegetarianos o veganos. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Bueno, pues yo viví durante, comenté durante casi 6 años, primero fui vegetariano, donde sabemos que incluimos pues alimentos como la miel o como algunos productos lácteos, ¿no? Yo era lacto-vegetariano, ¿no? Y los 2-3 últimos años fui incluso vegano, ¿vale? Vegetariano estricto, ¿no? Yo creo que hoy día no volvería a hacerlo, ¿no? En aquel tiempo yo era rebelde, era joven, ¿no? Era adolescente y tenía en ese momento pues ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y de descubrir. Realmente me gustaría que gran parte de la población o que toda la población mundial fuese parcialmente vegetariana. ¿Por qué? No solamente por los beneficios en la salud, sino por los beneficios al medio ambiente, ¿no? Todos sabemos que más del 70% de nuestras tierras cultivables las dedicamos a producir producto animal,
y solamente el 30% alimentos vegetales que consumimos directamente nosotros. Con lo cual, el mundo sufriría de menos impacto medioambiental y sufriría de menos hambre si fuésemos un poquito más cautos consumiendo algo de menos carne, ¿no? Por supuesto, eso ahí. Y dentro de las carnes, pues consumir carnes que tuviesen menos huella de carbono. Por ejemplo, las carnes rojas, ¿no? El vacuno, el ganado ovino, caprino, pues tienen mucha más carga en huella de carbono que, por ejemplo, que la cabra, perdón, que el pollo o que el huevo o que la leche inclusive, ¿no? Pero si ya nos vamos a ser o no ser vegetarianos, realmente no existe ninguna evidencia de ninguna población ancestral de las estudiadas en los últimos 80, 100 años que haya sido estrictamente vegetariana. Absolutamente ninguna. Precisamente tenemos algunas deficiencias, por ejemplo, el omega 3 lo hemos hablado, ¿no? Que esa deficiencia es bastante importante en el caso de vegetarianos. O también, por ejemplo, la vitamina B12, que es imposible, totalmente imposible, atenderla de una manera, digamos, mínima, viable, cuando somos vegetarianos. Es decir, ser estrictamente vegetariano es complicado, tenemos que tener algún tipo de suplementos, ¿vale? Evidentemente, consumir productos vegetales cuando cuidamos productos frescos y demás es tremendamente positivo, pero creo que no es necesario hoy día, teniendo la gran riqueza de opciones que tenemos en nuestro entorno, pues complementar una dieta vegetariana con algún tipo de producto animal que nos puede venir genial digamos, para nuestra salud. Es decir, ser vegetariano hoy día de manera estricta es un poquito complicado. Se puede, son personas muy cardiovascularmente saludables, pero es complicarnos un poquito la vida, personalmente creo. Pues vamos con la última pregunta. Y Juan Carlos nos pregunta, según estudios, en los países mediterráneos tenemos la esperanza de vida más larga del mundo. ¿Está relacionado con la dieta? Pues sí, bueno, bastante con la dieta, ¿no? Aparte con la forma de vida, parece ser, ¿no? Concretamente, no se realizó ese estudio en España, sino que se realizó en Creta, ¿vale? Porque en aquel momento estábamos todavía en plena dictadura y no hubo, en ese grupo científico, pues no hubo, digamos, eso fue en los años 60, ¿vale? Y fue un estudio fantástico de 7 países en el mundo, donde se identificó cuáles eran las dietas mejores para conservar la salud y para propiciar la longevidad. Y concretamente la dieta mediterránea fue la dieta top, ¿no? Fue la dieta que estaba digamos, es de la que se ha hablado más, incluso en países como en Australia o en Estados Unidos, ¿no? Donde se intenta potenciar este tipo de hábitos alimentarios que tenemos en la dieta mediterránea, y es sencillamente, no solamente por nuestra forma de vivir, ¿no? En el Mediterráneo sabemos que tenemos mucho contacto social, que eso es algo bastante positivo a nivel de salud física y mental, sino que también el hecho de consumir una grasa que es única en el mundo, que es el aceite de oliva, el hecho de consumir gran cantidad de legumbres y pescados, el hecho de consumir el vino con sus limitaciones, como hemos dicho, ¿no? Donde evidentemente hay que reducir el consumo de alcohol, ¿no? Pero los beneficios también del vino y también, por supuesto, alimentos como el ajo, que es un alimento muy extendido por toda la cuenca mediterránea, y la gran cantidad de especias que usamos, especias como el romero, el tomillo, usamos mucho la cúrcuma y demás. Bueno, pues son especias que también nos han hecho especiales. Bueno, pues todo ello junto han creado una amalgama, una combinación de una dieta tradicional que nos ha llevado a obtener las esperanzas de vida más altas del mundo. España es la segunda del mundo, Francia la tercera, Italia la quinta. Es decir, que realmente somos una región donde tenemos una enorme suerte. ¿Qué problema tenemos actualmente? Que algo tan positivo como es nuestra dieta mediterránea, que es parte de nuestro patrimonio, pues las generaciones más jóvenes pues se están olvidando, ¿no? Y realmente estamos tendiendo a comida mucho más procesada, comida mucho más distante de la que llevaban nuestros padres o nuestros abuelos, y eso está interfiriendo, bueno, pues en gran cantidad de variables. Por ejemplo, que actualmente los países mediterráneos están teniendo las tasas de obesidad infantil más altas de Europa, y eso evidentemente nos está haciendo bastante daño. Así que sí,
La dieta mediterránea fantástica, es algo que podríamos llegar digamos, a conservar y respetar. Y además, por supuesto, todos saben, ¿no? Todos habrán ido a un restaurante italiano, español, o un restaurante marroquí o turco. Pues sabemos que la dieta tradicional de esos países es muy rica y la gastronomía impresionante. Así que no solamente disfrutaremos por estar tranquilos con una dieta equilibrada, sino disfrutando de una explosión de sabores increíbles. Así que totalmente recomendable. Genial, buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias, Néstor, Muchas gracias. por esta clase magistral, por esta conferencia. Esperemos que todos los espectadores y asistentes hayan disfrutado, hayan tomado nota y se lleven, aunque sea una pequeña receta de todos los tips que nos has dado de cara al futuro. Y nada, todos recordarles que seguimos con los Mindfit Rounds. Durante las próximas semanas irán recibiendo mails de nuestra parte. Y de nuevo, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente round. Fantástico. Muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos. Un Feliz saludo. semana. Chao. Chao, chao.